Este tercer video es el ejemplo final del tema factor común. En este momento vamos a realizar la factorización de esta expresión, un poco más elaborada que inclusive las de los anteriores ejemplos. En los anteriores ejemplos habíamos tratado binomios. En esta pues es una expresión algebraica de tres términos, la cual recuerden es la que llamamos trinomio. Seguimos con la misma metodología. Primer paso, identificamos los tres términos. Primer término, el monomio 55m a la 2 n a la 3x. El segundo término, el monomio 550m a la 3 n a la 2. Y el tercer término, el monomio 220m elevado a la 2 y elevado a la 3. Paso número 2, vemos que los coeficientes 55, 550 y 220 pues son números compuestos. Por lo tanto, pues en el paso número 2 sugiero factorizar dichos coeficientes. Para el coeficiente 55 se obtiene la siguiente descomposición factorial: 5 a la 1 por 11 a la 1, y para el número 550 obtenemos la siguiente expresión: 2 a la 1, 5 a la 2, 11 elevado a la 1. Para el tercer término, 220, el coeficiente 220, obtenemos la siguiente descomposición: 2 a la 2, 5 a la 1, 11 a la 1. Seguimos con el paso número 3. Vamos a determinar qué números y letras son comunes a los términos. Aquí pues recurro a volver a escribir los tres términos de ese trinomio escritos de forma factorizada. Entonces, para el primer término, 55m a la 2n a la 3x, aparece el factor 2, no, aparece el 5, sí, el 11 sí, la m sí, la n sí, la x sí y la letra y no. Para el segundo término, aparece el 2, sí, aparece el 5, sí, aparece el 11, sí, aparece la M, sí, aparece la N, sí, aparece la X, no, aparece la Y, no. Para el tercer término, aparece el 2, sí, aparece el 5, sí, el 11, sí, la M, sí, la N, no, la X, no, la Y, sí. Entonces, para identificar qué factores, qué números o letras van a armarse en el factor común, pues solamente escogemos los que aparecen en todos los términos. En tal caso, lo común en los tres términos son los factores 5, el 11 y el m. Paso número 4. Armamos el factor común. Del paso anterior tenemos el 5, el 11 y el m como números y letras comunes. Y tenemos los tres términos, ¿cierto? El primer término, el segundo término y el tercer término. Para el primer término, el número 5, ¿qué exponente tiene? 1. Para el segundo término, el número 5, ¿qué exponente tiene? 2. Y para el tercer término, el número 5, ¿qué exponente tiene? 1. Menor entre 1, 2 y 1, el menor es 1. ¿Cómo escribimos ese factor? Como 5 elevado a la 1, y 5 elevado a la 1 da como resultado 5. Siguiente factor, el 11. Para el primer término, el 11 aparece elevado a la 1. Para el segundo término, el 11 aparece elevado a la 1. Y para el tercer término, el 11 también aparece elevado a la 1. Menor entre 1, 1 y 1, 1. ¿Cómo nos queda el factor armado? 11 elevado a la 1, simplificado 11. El factor m. Para el primer término, la m queda elevada a la 2, exponente 2. Para el segundo término, la m queda elevada a la 3, exponente 3. Para el tercer término, la m queda elevada a la 2, exponente 2. Menor entre 2, 3 y 2, 2. ¿Cómo nos queda escrito el factor m elevado a la 2? Ahora bien, ¿cómo vamos a armar el factor común? Pues multiplicando los resultados que obtuvimos en la última casilla. 5 por 11 por m elevado a la 2. Simplificado nos daría 55m a la 2.
De nuevo, entonces realizamos la división entre ¿qué? Entre los términos de la expresión, que en este caso son tres monomios, entre el factor común. Para el primer término, 55m a la 2, n a la 3x dividido 55m a la 2. En este caso, ¿qué nos da? 55 dividido 55, 1. Para la m, resta de exponente 2 menos 2. La n al cubo se mantiene, la x se mantiene. 2 menos 2, 0. M a la 0, n a la 3x. Pero m a la 0, ¿a qué equivale? A 1. Y 1 multiplicado por n a la 3 por x, pues daría n a la 3 por x. Para el segundo término, 550m a la 3, n a la 2 dividido 55m a la 2. 550 dividido 55, división de coeficientes, 10. M a la 3 dividido m a la 2, propiedad de resta de exponentes, 3 menos 2. Y n a la 2, pues no se divide con nadie, queda inalterable. El coeficiente 10 se mantiene, 3 menos 2, 1, quedaría el m elevado a la 1, el n a la 2 permanece constante y la expresión quedaría 10m n elevado a la 2. Para el tercer término, 220 dividido 55. 220 dividido entre 55, dividimos coeficientes 4, m a la 2 dividido m a la 2, 2 menos 2, y a la 3 no se divide con nada. El coeficiente 4, la m queda elevada a la 0, y queda elevado a la 3. Recuerden la propiedad de todo número elevado a la 0 da como resultado 1, por lo tanto nos queda 4 por 1 por y a la 3, 4 por 1, 4 y quedaría y a la 3. ¿Cómo vamos a armar la expresión factorizada? Aquí recuerdo la expresión original. Tenga presente que los signos alternados son más y menos, más y menos. ¿Cuál es el factor común? 55m a la 2, lo cual lo determinamos en el paso número ¿qué? En el paso número 4. ¿Factor de quién? Del resultado de la primera división. N a la 3 multiplicado por x más 10mn elevado a la 2 del segundo término menos 4y elevado a la 3. Cierro signo de factorización. Por último, concluyo entonces. Tenemos una expresión original que no está factorizada. 55m a la 2, n a la 3, x más 550m a la 3, n a la 2 menos 220 es m a la 2, y a la 3 es igual a una expresión equivalente, la cual se encuentra factorizada como la multiplicación. En este caso la multiplicación, ¿cómo nos da? 55m a la 2, ¿factor de quién? N a la 3x más 10mn al cuadrado menos 4y a la 3. Entonces aquí queda pues finalmente resuelto ese ejercicio de factor común. Por su atención, muchísimas gracias.